El sexo fundamentalmente creador. Ciertamente el problema sexual resulta en el fondo bastante espinoso, ya que todavía existe en el ambiente social en el cual nos desenvolvemos, muchos prejuicios incorporados y hasta perjudiciales para el conglomerado humano en general. En el sexo está el mayor poder que puede esclavizar al hombre llevándolo al fracaso, y también el mayor poder que puede liberarlo del dolor y de todo peligro de fracaso, en forma radical y definitiva. De todas maneras, es apenas normal que el tema sexual sea bastante agrio y provoque grandes discusiones obvias entre las gentes que lo condenan y lo alaban, que lo rechazan o ensalzan, sin antes haberse tomado el trabajo de examinarlo, analizarlo, estudiarlo y experimentarlo en sus aspectos creadores más profundos. Las gentes profanas en los estudios sexuales, suelen confundir los vicios y las aberraciones sexuales, las sexopatías, con lo que es en sí mismo el sexo. Eso, como es obvio, son dos aspectos completamente diferentes, y hay necesidad de saber distinguir muy bien el uno del otro. El sexo es un centro con manifestaciones muy bien definidas, es el mismo centro generador o creador, que nos eleva a la capacidad de ser semejantes a Dios, o sea, de crear. Por eso se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué sería de nosotros sin el sexo? Seríamos entes sin facultades creadoras, algo así como castrados. Ya no seríamos seres a imagen y semejanza del Creador, sino seres sin ninguna importancia y desligados de la naturaleza y del cosmos. El sexo es tan importante en la vida del ser humano, que hay necesidad de estudiarlo, cuidarlo y no degenerarlo con cientos de vicios y aberraciones. No debemos abusar de él, pues el que sufre las consecuencias es el organismo, porque él elabora las variadas sustancias bioquímicas que constituyen los elementos vitales para nuestra existencia, sin las cuales, él se deteriora, envejece y entra en decrepitud para luego morir. Así venimos a sufrir las consecuencias y por consiguiente la pérdida de facultades importantes en lo psicosomático y en lo psicofisiológico. No hay que confundir el sexo y la sexualidad normal, con la infrasexualidad, que es la sexualidad de tipo inferior, como es el caso de los masturbadores, adúlteros, zoofílicos, prostitución, homosexualismo, etc., que conduce a perder torpemente la energía creadora. Y es verdaderamente estúpido que teniendo una máquina tan maravillosa como es el cuerpo físico, que transforma etapa tras etapa el alimento que ingerimos, en la energía más importante para su salud, para su bienestar integral, para que luego movidos por pasiones lujuriosas la perdamos en satisfacciones mediocres, convirtiéndonos en pobres criaturas esclavas del mal uso del sexo. Las sexopatías que invaden a la humanidad, se da por actitudes negativas mentales que tomamos en su contra, violando sus principios, sus leyes, desconociendo lo constructivo y beneficioso que es para todos los actos vitales de nuestra existencia, porque si no lo respetamos como entidad creadora de la vida, porque se dice que Dios nos da la vida, pero ¿a través de qué instrumento nos da la vida? Pues a través del sexo, entonces no podremos respetar su concepción enmarcada en lo divino, ni podremos practicar lo bueno, lo conveniente, pues atrofiaríamos su significado, ya que es simple, sencillo y natural, y encaminado a los propósitos del espíritu. El conjunto de glándulas que trabajan para la sexualidad, hay necesidad de estimularlas y cuidarlas en alto grado, con el fin de equilibrar las bases fundamentales que nos permiten mejorar la calidad de la vida individual y colectiva, para transformar así la calidad de nuestra sociedad. Un sistema práctico de cuidar la función sexual, es no permitir que funciones como la pensante o la instintiva, por ejemplo, lo encaucen hacia reacciones meramente animalescas que generen luego toda clase de hábitos malsanos, o que lo encasillen en costumbres infrasexuales. Sino por el contrario, aprendiendo a ver en él, valores altamente espirituales, como el de crear y volver nuevamente a crear, poner en él pensamientos puros, porque deviene de manos puras, de un ser superior que nos lo dio, y que por eso siempre debemos conservarlo en todo su esplendor dentro de los principios del amor y la ley, para que pueda darnos las más sublimes notas vibratorias de felicidad, tranquilidad, paz y armonía. No conviene para el sexo, que nuestra mente interfiera con cualquier dosis de pornografía, sensualismo, lecturas morbosas, y cosas así por el estilo, porque lo sacan de su esfera gravitacional llevándolo al desastre total. Esto es como si sacáramos a un planeta de su elíptica, marcharía peligrosamente dentro del concierto de los mundos y vendría finalmente a ocasionar una gran catástrofe, porque chocaría contra otras masas planetarias.
Si el sexo nos fue dado para hacer creaciones de cuerpos físicos y cuerpos psicológicos, como el cuerpo celestial del que habla Pablo de Tarso, mediante un procedimiento antiquísimo conocido como el coitus reservatus, ¿por qué tenemos que sacarlo de su esfera y utilizarlo para realizar con él toda clase de aberraciones y sexopatías, si así no es creador? ¿Acaso practicando el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación, la zoofilia, etc., podemos crear en el ámbito físico o espiritual? Y si lo usamos para esas sexopatías, ¿acaso no lo estaríamos sacando de su cauce, de su esfera correcta? Es obvio que de hacer esto, de cierta manera blasfemamos contra Dios y sus leyes divinas, porque esto infecta nuestra vida, ya que vamos contra el principio creador, contra aquello que nos da la vida en abundancia, contra aquello que llevamos muy dentro y llamamos el Padre que está en secreto. Toda actitud negativa que vaya contra los órganos creadores es algo que niega a Dios, y de hecho esta posición es una peste que corrompe nuestra mente y nuestro corazón, permitiendo que nuestra vida esté al servicio de valores inhumanos y antiespirituales. Cuando perdemos el respeto y la veneración al sexo, cuando desconocemos el más elevado principio de creación de él, entonces de hecho nos convertimos, como lo podemos observar de manera directa en el ámbito donde nos desenvolvemos, en una verdadera bestia humana, sin Dios y sin ley, y aunque presumamos de gran Señor, no pasamos de ser una lacra, renegando con nuestros hechos de nuestro Creador, que nos dio el sexo para nosotros crear como Él. Ya una persona así ha quitado de su mente y de su corazón la real imagen del sexo, y ni siquiera acepta que su propio creador, el sexo, y el divino arquitecto del universo, Dios, el creador del sexo, son los artífices de ese maravilloso centro creador.